La doctora Maite López Sánchez es investigadora, profesora titular universitaria en la Universidad de Barcelona. Asimismo, es investigadora asociada al Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial, coordinadora en la Universidad de Barcelona del Máster Interuniversitario en Inteligencia Artificial y miembro emérito de la Junta Directiva de la Asociación Europea de los Sistemas Multiagentes. Anteriormente, la doctora López fue miembro del Consejo de la Asociación Catalana de Inteligencia Artificial, responsable de investigación en el Departamento de Innovación de la empresa Intelligent Software Components e investigadora visitante en el Laboratorio de Robótica de la Universidad of Southern California. Sus intereses actuales se centran en la inclusión de valores morales dentro de los sistemas autónomos. Muchas gracias, doctora. Adelante. Muchas gracias. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Vale. ¿Podéis confirmar que veis la presentación? Sí, ya se ve. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias por la invitación. Tal como habéis introducido muy amablemente, voy a estar hablando de los valores morales en entornos de sistemas multiagentes y el trabajo que hemos estado haciendo. Y básicamente la idea comenzó porque pensamos que necesitábamos introducir la ética en la tecnología para poder saber si la tecnología que se desarrollaba pues era correcta o no. Porque de hecho sí que es cierto que la tecnología pues siempre se dice no es buena ni mala, depende de la aplicación que tengamos, que hagamos de ella. Sí que es cierto que hay aplicaciones muy buenas, pero también es verdad que hay aplicaciones que a mí personalmente pues me preocupan especialmente, ¿no? Como pueden ser las armas autónomas. En este sentido, creo que debemos de tener especial cuidado en cómo aplicamos las tecnologías, en qué aplicaciones las hacemos, pero más allá de eso, también quiero decir que en realidad la tecnología tampoco se puede decir que sea neutra por el hecho de que dependa de las aplicaciones que le demos. Porque en realidad, si lo pensamos bien, ya históricamente siempre se ha dicho que cuando las personas realizamos nuestras herramientas, desarrollamos nuestras herramientas o nuestra tecnología, la hacemos en base a nuestros principios, pero después esas propias tecnologías y herramientas que hemos desarrollado acaban dándonos forma a nosotros también. Entonces es muy importante que reflexionemos sobre qué tipo de tecnologías y herramientas desarrollamos. Un ejemplo lo podemos encontrar así más recientemente en las redes sociales. La desarrollamos como una herramienta de comunicación alternativa que podía permitir comunicarnos más fácilmente en las personas, pero es verdad que ha tenido muchas críticas en ciertos aspectos, ¿no? Como por ejemplo el vídeo que estoy mostrando ahora, porque bueno, pues el uso que se hace de las redes sociales nos ha cambiado la forma de entender nuestra propia vida y nuestra sociedad. Por lo tanto, cuando hablamos de herramientas y sus usos, nos centramos en el contexto de los sistemas sociotécnicos, donde estamos combinando personas con las herramientas. En este caso, pues lo que nos ocupa en esta conferencia es la tecnología de la inteligencia artificial, ¿no? que son estos sistemas que desarrollan y muestran un comportamiento inteligente. Pero debemos de tener mucho cuidado, tal como decía, ¿no? Porque hay muchísimos desafíos, ¿no? que han surgido con el desarrollo de las herramientas. Hemos tenido desde los problemas en las redes sociales de los fake news, y de hecho el vídeo que os ponía me llegó a mí recientemente como si hubiera ganado un premio que era falso, ¿no? El vídeo existe, pero no había ganado el premio que me hicieron creer a mí en una noticia que me llegó.
Y de hecho, hoy en día, ¿no?, que tenemos tan presente todo el tema del ChatGPT, de la inteligencia artificial incluso generalista, la propia compañía de desarrollo del ChatGPT, OpenAI, pues ya menciona que en realidad es una tecnología que ya se ve que presenta muchísimos riesgos y que debemos de tener un diálogo social importante para decidir cómo se distribuye el acceso, los beneficios de las tecnologías e incluso cómo gobernamos, ¿no?, cómo gestionamos esta tecnología que se está desarrollando. A nivel europeo ya hay una iniciativa de una normativa para intentar regular el uso y la aplicación de la inteligencia artificial y de hecho es una normativa que todavía no está vigente pero que ya se ha presentado, que define diferentes niveles de riesgo en función de la aplicación que se haga, de forma que se puede prohibir aplicaciones que realmente representen un riesgo muy importante para las personas y deberán de ser aquellas aplicaciones que de alguna forma afecte a los derechos fundamentales de las personas, pues deberán de ser seguidas con detalle, ¿no? Y después se piden niveles de transparencia para aquellas aplicaciones que tengan un nivel de riesgo más limitado. En este contexto, sí que se pretende trabajar en inteligencia artificial que sea más respetuosa, que sea incluso beneficiosa. Incluso se puede pensar en el contexto beneficiosa en términos de los objetivos de desarrollo sostenible. A nivel de investigación, las conferencias más importantes del área, como el ISCAI o el AAAI, pues ya han abierto tracks especiales en Social Good y existe esta necesidad de considerar las aplicaciones y cómo puede ser la inteligencia artificial beneficiosa y respetuosa con el medio ambiente y con la sociedad. Ha habido muchas iniciativas en este sentido, además también, pues aquí pongo una de AI for Good, pero ha habido numerosas, como decía, y a nivel de estándares de desarrollo de tecnología, el IECubo, que es esta institución de ingenieros e ingenieras internacional, que aplican los estándares, ha hecho unas recomendaciones de cómo se puede hacer diseño de sistemas inteligentes que estén alineados con valores. En este sentido, también a nivel europeo, comentar que menciono el caso europeo porque os hablo desde España, entonces es como la normativa que me queda más cercana. Pues se ha definido y se consideran los valores como que son relevantes también para definir las políticas que se deben definir a nivel supranacional, ¿no? En este caso, pues europeo, como comentaba. Entonces, en este sentido, esto, digamos, pretendía motivar por qué es importante tener en cuenta consideraciones éticas y, en mi caso, pues os hablaré de los valores morales para poder tener una inteligencia artificial que sea beneficiosa, que sea ética. En este sentido, pues hablaré de inteligencia artificial alineada a valores. Y aunque puede haber muchas aplicaciones, pues mencionaré trabajo que hemos hecho en algunos ámbitos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, empezando ya por el tema de los valores morales, para poder hacer este trabajo de Value Aligned Artificial Intelligence necesitamos, de hecho, definir qué es un valor moral. Necesitamos también ver, una vez que sepamos qué es un valor moral a nivel técnico, cómo lo podemos utilizar para hacer tecnología de inteligencia artificial alineada con estos valores. Yo, en concreto, pues hablaré de tecnologías relacionadas con la toma de decisión y con un tipo concreto de aprendizaje y además mencionaré, como decía, pues algunos casos de cómo se pueden aplicar a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si empezamos ya entrando en el tema, ¿no?, de cómo podemos formalizar, cómo podemos entender de forma técnica el concepto de valor ético,
Aquí nos tenemos que plantear varias preguntas. Lo primero, ¿qué es un valor? ¿Cuáles van a ser los valores más relevantes? ¿Vamos a tener una prioridad? ¿Vamos a preferir unos valores sobre otros? Se plantean varias preguntas y voy a ir comentando cómo hemos ido trabajando en este contexto. Primero, con la formalización de definir, ¿no? qué es un valor. Desde el punto de vista filosófico, debemos tener en cuenta que la filosofía moral trabaja, considera y distingue el comportamiento adecuado, el bueno, del inadecuado, ¿no? Del malo, en el contexto de otros, de una sociedad, ¿no? De los otros. No solo es mi comportamiento, sino mi comportamiento con respecto al resto de la sociedad. La filosofía moral tiene varias ramas, podríamos decir. A mí me va a interesar especialmente la de ética normativa, que es la que nos marca qué es lo que deberíamos hacer. Y aquí tenemos varias también escuelas. Tenemos el utilitarismo, por ejemplo, que busca el mayor provecho o el mejor bien para la mayoría, pero también tenemos otras aproximaciones, como por ejemplo la de deontología, que se centra más en poner reglas generales, ¿no? De comportamiento. En este contexto entendemos los valores como un criterio que nos va a permitir hacer esa separación entre qué está bien y qué está mal, ¿no? Y los vamos a considerar como objetivos morales que queremos conseguir. En concreto, hemos trabajado en entender cómo se relacionan los valores con las acciones y con las normas. Poniendo un ejemplo, voy a ilustrar cómo tenemos esta relación. Imaginaos que tenemos el contexto de un valor, que es el de la salud, tenemos la acción de fumar y la norma de prohibido fumar. Pues para entender mejor esta relación, comentaros que tradicionalmente las acciones morales se han clasificado en función de si son buenas o malas, hacerlas o no hacerlas. Por ejemplo, una acción que es malo hacer y bueno no hacer, vamos a prohibirla, ¿vale? Porque debemos de prohibirla porque no es moralmente buena. En este sentido, entendemos que podemos decir que un valor juzga como de buena es una acción y de hecho definimos dos funciones, las funciones de juzgar las acciones, la función de juzgar el hecho de hacer la acción o la función de juzgar el hecho de no hacerla. Y el valor nos va a decir si hacerla es buena o mala. En este caso, hacerlo es malo, es negativo, y en cambio no hacerlo es positivo. Por lo tanto, recordad las condiciones morales de las acciones. Tenemos la norma de prohibir la acción de fumar, que en realidad lo que está haciendo es promover el valor de la salud, ya que al valor de la salud le parece mal hacer la acción de fumar. Bueno, en este contexto, además, posteriormente también se definió otro tipo de acciones, que son aquellas que son buenas hacerlas, pero si no las hacemos, no es especialmente malo. Este es el concepto de la supererogación, que es ir más allá de la obligación. Y en este contexto podemos definir acciones como el ser amable o la benevolencia, ¿no? El poder hacer donativos, este tipo de cosas, ¿no? Es bueno dar un donativo, es bueno ser amable, pero si no damos el donativo, pues bueno, tampoco podemos decir que esté mal. En este sentido, por ejemplo, tendríamos la acción de comer sano, que la función de valor nos juzgaría el hecho de comer sano como una acción positiva. En cambio, si no se hace, pues bueno, podríamos decir que es neutro. Esta caracterización de cómo el valor de la salud nos juzga la acción de comer sano nos puede dar una idea que hay ciertas acciones que desde el punto de vista de un valor nos va a interesar promoverlas. Vamos a intentar promover esos comportamientos que estén alineados con ciertos valores, con los valores que nos interesen. En este caso, pues estamos hablando del valor de la salud.
Para poder hacer la definición formal, además estas funciones tienen que cumplir unas condiciones, no entraré en los detalles, pues simplemente que sepáis que hay una definición formal detrás de lo que estoy explicando. Y seguramente os preguntaréis, vale, ya sabemos la forma que tiene un valor, pero ¿cómo se definen estos valores? Bueno, pues tenemos diferentes maneras. Una manera de definir un valor es de forma directa a través de encuestas. Y de hecho, desde el punto de vista de la sociología, se han definido varios valores que podrían ser, bueno, que de hecho se entiende que son comunes a todas las culturas, ¿vale? A todos los seres humanos, ¿vale? Se han definido estos 10 valores básicos y de hecho los sociólogos tienen hacen un seguimiento, hacen una encuesta periódicamente en los diferentes países y sitúan los diferentes países con respecto a su manera de valorar más unos valores sobre otros. Por ejemplo, hay culturas, podríamos decir, por ejemplo, en el caso de México, pues que a lo mejor tienen un aspecto más tradicional que si lo comparamos con España. Y además también las sitúan en base a la importancia que se le da a los aspectos de supervivencia con respecto a la autoexpresión, ¿no? Pues aquí podemos ver que en Latinoamérica estarían en esta zona así intermedia, ¿no? Estaríais en esta zona intermedia. Muy bien, pues decía, se puede hacer a través de encuestas o se puede hacer de otras formas más indirectas. Por ejemplo, podemos utilizar indicadores. Hay ciertos indicadores que son unas medidas que podemos aplicar para poder definir un valor. Un ejemplo de medida que se ha utilizado y que se ha propuesto para utilizar como referencia de valor es el coeficiente Gini, que mira la desigualdad que hay. Por ejemplo, este es el mapa del coeficiente en los diferentes países del mundo, ¿no? Pues aquí tenemos México, España, etcétera, diferentes países. Esto se ha propuesto como utilizar como el valor de la desigualdad, ¿no? Otros valores que se pueden utilizar con índices pues serían valores que te miden la explicabilidad o la fairness, ¿no? La justicia, que este lo mencionaré brevemente después. También hemos trabajado con personas en un grupo de investigación en Holanda, que ellos hicieron un estudio de diferentes valores que tenía la población holandesa a partir de unas encuestas y una participación de decisión de cuáles debían de ser las políticas energéticas que debía de llevar a cabo una zona en concreto en Holanda. Y en función de las respuestas que dieron las personas, utilizaron un algoritmo de procesamiento del lenguaje natural para identificar los valores que para los holandeses eran más importantes, ¿no? Pues que fuera eficiente desde el punto de vista del coste o que se mantuviera la naturaleza, ¿no? La preservación de la naturaleza. Estudiaron además también a qué valores les daban más importancia, cómo priorizaban unos valores respecto a otros. Pero además nos encontramos que, tal como hemos visto, diferentes sociedades, diferentes incluso individuos pueden tener diferentes preferencias entre los valores. Entonces también es importante entender cómo podemos agregar los sistemas de valores. Y cuando hablo de sistemas de valores me refiero a un conjunto de valores y a las preferencias entre estos valores, a qué valor se les da más importancia. Entonces imaginemos que tenemos varios pues, individuos que tienen cada uno su sistema de valores o varios países y en lo que hemos trabajado ha sido en ver cómo podemos encontrar un sistema de valores que de alguna forma pueda ser representativo de todos los diferentes sistemas de valores que queremos agregar, ¿no? Que sea como una especie de consenso del sistema de valores y para eso pues aplicamos técnicas de social choice. Aquí ya tenemos la fórmula matemática, no voy a entrar en el detalle, pero se trata de ver si buscamos un valor que represente, un sistema de valores que represente a la mayoría o también tenga en cuenta las minorías, etc.
En este sentido, como os comentaba, pues existe esta encuesta de los valores de todos los países del mundo. Nosotros cogimos los países que había en Europa y nos fijamos en dos valores, el valor de la religiosidad y el valor de la permisividad, y vimos cómo cada país priorizaba un valor sobre el otro. Por ejemplo, dentro de Europa, pues tenemos que Dinamarca era el país que más priorizaba la permisividad sobre la religiosidad. Y en cambio Macedonia pues es al contrario, prioriza la religiosidad sobre la permisividad. Bueno, en este sentido, pues aplicamos la fórmula que os comentaba, y si consideramos el valor, la aproximación utilitarista de tener en cuenta la mayoría y la población de los países, pues vimos que el sistema de valores que mejor podía representar Europa sería un sistema de valores donde la permisividad va por delante de la religiosidad. Muy bien, os comentaba todo esto con respecto a los valores y en realidad podemos hacer como un pipeline, ¿no? Una secuencia para trabajar con los valores, para primero identificarlos, luego ver las priorizaciones que hay entre diferentes valores, incluso al final, pues si tenemos diferentes sistemas de valores, pues poder agregar estos valores, pero es importante entender que los valores en realidad son objetos muy subjetivos, muy internos, que cuando los explicitamos, pues a lo mejor la primera vez no reflejan exactamente el sentimiento. Por lo tanto, este pipeline de obtención de valores y de especificación de valores necesariamente necesita de un proceso de autorreflexión, de deliberación de las personas para poder acabar de definir cuál es el sistema de valores que queremos incluir en nuestras aplicaciones. Pasamos ya a cómo podemos hacer esta inclusión de los valores en las aplicaciones y como comentaba, pues hablaré de la toma de decisiones. Y dentro de la toma de decisiones es cierto que en inteligencia artificial, el machine learning, es muy típico considerar el valor del fairness, ¿no? La justicia o el hecho de que no haya sesgos, ¿no? en las tomas de decisión. Y hay diferentes medidas que se han propuesto y que se aplican y que se pueden aplicar a diferentes etapas de este pipeline, ¿no? de Machine Learning. Pero de lo que yo os voy a hablar es del trabajo que hemos hecho nosotros para incluir en la toma de decisión los valores tal y como yo os definía previamente, de una forma más abierta, no un valor en concreto. Y esto os lo voy a explicar en el contexto de lo que hemos aplicado en sistemas multiagentes normativos. Aquí de lo que tratamos es de pensar que tenemos un conjunto de normas que son candidatas que podrían ayudarnos a gobernar este sistema multiagente, que tenemos un sistema de valores en este sistema multiagente. Por lo tanto, sabemos cómo las normas promueven a este sistema de valores y queremos escoger el subconjunto de normas que vayan a finalmente gobernar la sociedad de multiagentes, pero queremos seleccionar este subconjunto de normas de tal forma que sean las normas que estén más alineadas con los valores, las que sean más value aligned norms. Pongo también un ejemplo. Imaginaos que estamos en un aeropuerto y podríamos tener, por ejemplo, la norma de que esté permitido pasar, ¿no? de pasar libremente. Esta norma daría soporte a al valor de la libre circulación, ¿no? de la libertad de movimiento. Podríamos tener también otras normas que de alguna forma tuvieran en cuenta algún tipo de control policial, de pasaporte, lo que fuera, ¿no? Y esto nos daría, serían normas que promoverían el valor de la seguridad. Entonces, de lo que se trata, tal como comentaba, es de decir, bueno, si de alguna forma tenemos unas preferencias entre estos valores, si por ejemplo preferimos la libertad de movimiento sobre la seguridad, pues el subconjunto de normas que aplicaríamos, que en este caso sería uno,
sería esta de libre circulación. Y para poder seleccionar esta norma, lo que hacemos es tener en cuenta primero la relación que hay entre estas normas, porque hay incompatibilidades entre normas, no podemos dejar circular y a la vez tener que pasar un control policial, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener incompatibilidades y puede ser también que tengamos unas normas que sean más generales que otras. Teniendo en cuenta las relaciones entre las normas y cómo las normas promueven los valores, vamos a ver cómo decidimos estas normas. Lo que pasa es que a la hora de definir cómo una norma promueve un valor, necesitamos definir una función que nos hable de la promoción entre las normas y los valores. Esta función la podemos definir de forma que nos asigne etiquetas, por ejemplo, el hecho de que la libre circulación, o sea, el dejar pasar highly promotes, ¿no? Promociona muy alto nivel, un grado muy alto el valor de la libertad de movimiento y en cambio demotes, ¿no? Va en contra del valor de la seguridad. Bueno, pues esto lo podemos definir para cada una de las normas y entonces lo que vamos a hacer es aplicar un método donde la preferencia entre valores, como tenemos la relación de qué normas dan soporte a qué valores, nos van a dar una preferencia entre normas. Y como lo que estamos haciendo es buscar el subconjunto más alineado con valores, lo que hacemos es hacer todas las posibles combinaciones de normas y quedarnos con la más preferida. Estas combinaciones serán más o menos preferidas en función de las preferencias que tenemos de las normas. Nos quedamos con la más preferida que no sea que no tenga ni inconsistencias dentro ni tenga redundancia, es decir, que no haya normas que sean incompatibles ni que unas generalicen a otras. Y en este caso, pues sería el caso de la norma de pasar libremente, ¿no? De libre circulación. Este tipo de funciones que nos define cómo una norma promueve un valor, la podemos asignar no solo con etiquetas, sino numéricamente o incluso con funciones. ¿Vale? Aquí se puede hacer mucho trabajo en diferentes ámbitos. Lo que me gustaría explicar es brevemente cómo hemos aplicado esta tecnología de sistemas multiagentes en contextos de democracia participativa. En concreto, nos hemos centrado en el caso de los presupuestos participativos. Y no sé si conocéis los presupuestos participativos, pero básicamente en un presupuesto participativo lo que se hace es que la ciudadanía proponga varios proyectos, que vote los proyectos que más le interesen y entonces se eligen en función del budget, del presupuesto que haya, se eligen qué proyectos finalmente se hacen. En nuestra propuesta, no obstante, además de los votos de la ciudadanía, vamos a tener en cuenta cómo esos proyectos se alinean con ciertos valores. Pongo un ejemplo para que lo entendáis, pero una vez que tenemos la información del alineamiento de las propuestas con los valores, vamos a aplicar un método de optimización para elegir el subconjunto de propuestas más alineadas con los valores. Entonces, os muestro un ejemplo. Imaginad que tenemos un cierto presupuesto y ha habido varias propuestas. Una de ellas es una inversión en policía, que es bastante costosa y que ha recibido 3 soportes y que promueve el valor de la seguridad. Otra propuesta que es inversión en una escuela, que bueno, pues es más barata y ha recibido 2 soportes y promueve el valor de la educación. Y así sucesivamente, ¿no? Pues en el caso tradicional de los presupuestos participativos, lo que se hace es que se ordenan las propuestas por orden descendiente de número de votos, de cuánto soporte ciudadano tiene, y se van eligiendo propuestas mientras quede presupuesto, ¿no? En este caso, como la primera era cara, pues simplemente se elegiría la primera propuesta. Cuando usamos nuestro método de optimización, pues en este caso elegiríamos 2 propuestas más si tuviéramos en cuenta que preferimos educación sobre seguridad, por ejemplo, ¿no? Y medio ambiente sobre movilidad. En este caso, fijaos
que con el mismo presupuesto que tenía la policía somos capaces de poder acumular más soportes que si solo se coge la opción de inversión en la policía. Bueno, este ejemplo tan breve que os he mostrado, lo hemos aplicado esta tecnología también a casos concretos de presupuestos participativos. En concreto, lo hemos aplicado a los presupuestos participativos que se han hecho en Barcelona, aquí en España, y en Varsovia, en Polonia, que también es una ciudad europea. Y lo que hemos hecho ha sido mirar, aquí os estoy mostrando una tabla que tiene que ver con un distrito, una zona de la ciudad, porque los presupuestos en los casos de las dos ciudades se hacen por zonas, se les asigna un presupuesto y se hacen propuestas de proyectos para hacer. En este caso, en este barrio, la ciudadanía propuso 19 propuestas en concreto. Y, por ejemplo, pues la primera, que era la mejora de un parque, pues tiene que ver con la ecología, otro era la mejora de un equipamiento deportivo que tiene que ver con el deporte y así sucesivamente. Pues en este caso, el método que aplicaron en el Ayuntamiento de Barcelona, pues seleccionaba estas 5 propuestas que están aquí marcadas. Eso acumulaba un total de 12.900 votos. Y en cambio, si utilizamos la aproximación de considerar también la alineación de valores y la optimización, en este caso habríamos seleccionado 11 propuestas, las que están marcadas aquí en verde, y estas 11 propuestas para el mismo presupuesto nos permitirían haber acumulado 21.000 votos, con lo cual daría más satisfacción ciudadana. Y además, el hecho de incluir la alineación de valores hace que se alineen estas propuestas en un 90% con los valores que tiene el ayuntamiento. ¿Y cómo sabemos qué valores tiene el ayuntamiento? Bueno, pues normalmente los ayuntamientos y en general los equipos de gobierno publican los planes de acciones municipales o de gobierno que se tienen, ¿no? Y a partir de ahí es de donde hemos sacado los valores que tiene el gobierno, en este caso de Barcelona, ¿no? Del Ayuntamiento de Barcelona. Como os comentaba, os voy a explicar también cómo podemos utilizar la alineación de valores en el contexto del aprendizaje. Y es cierto que hoy en día, pues a lo mejor lo que tenemos más en mente son los Large Language Models, ¿no? El ChatGPT. Aquí hay algo de trabajo en la alineación de valores. Nosotros no hemos trabajado en ello, pero sí que ha habido algún sistema, como por ejemplo Delphi, que utiliza unos datasets de moral que ayudan al chatbot a poder distinguir qué está bien o qué está mal. Pero como os comentaba, nosotros no hemos trabajado en esto, lo que hemos trabajado es en sistemas de aprendizaje por refuerzo multiagente. En el caso del aprendizaje por refuerzo, probablemente estáis familiarizados, pero para un poco recapitular, recordad que tenemos un agente que realiza unas acciones en un entorno que hacen que cambie el estado de este entorno, y la forma con la que la gente elige qué acción hacer depende de la recompensa que dé el entorno al haber hecho esa acción. Porque lo que hace el agente es intentar maximizar la acumulación de recompensas. Por lo tanto, ¿cómo se dan esas recompensas? Pues se dan en función del objetivo que queramos que realice, que tenga el agente. El problema con esto es que si, por ejemplo, queremos que este robot se desplace hasta esta posición objetivo, lo que puede pasar con Reinforcement Learning, con aprendizaje por refuerzo, es que el robot acabe aprendiendo
porque reciba un refuerzo positivo al llegar a su posición, que lo mejor es ir en línea recta. Y a lo mejor pues salir en línea recta tiene un comportamiento que en realidad no es tan bueno porque puede romper alguna cosa. Con lo cual, lo que nosotros hemos querido hacer es ver cómo se puede incluir el valor de no hacer daño, ¿no? Algún tipo de valor en general en los comportamientos que aprenden los agentes en el contexto del aprendizaje por refuerzo. Hemos trabajado en un caso concreto, en un ejemplo prototípico, donde la gente que está aprendiendo aquí es este círculo negro con L, que se encuentra una basura, que es este cuadrado rojo, que de forma natural lo que hace es tirarlo a la derecha encima del otro agente que se está desplazando para llegar lo antes posible a su objetivo, que es la posición esta que pone GL, ¿no? Entonces, lo que vemos es que este comportamiento que ha aprendido no es ético, no es respetuoso con el otro agente, ¿no? En concreto, el valor que queremos incluir en este aprendizaje, en este caso concreto, en este problema, sería el de ser cívico. Queremos que nuestro agente se comporte de forma cívica a la hora de conseguir su objetivo individual, que es llegar al destino. Entonces, lo que estamos haciendo en realidad es incluir este valor en términos de una recompensa que nos va a representar esta forma de juzgar las acciones que tiene el valor. Por lo tanto, lo que vamos a tener es un MDP, un Markov Decision Process, que tiene dos recompensas, la del objetivo individual y la del objetivo ético. ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros, como decíamos, los valores juzgan las acciones, pues tenemos la acción de que cuando tienes otro agente cerca, está mal lanzar la basura donde está el otro agente. De hecho, sería una acción que está prohibida moralmente desde el punto de vista del ser cívico, ¿no? En cambio, hay acciones que son praiseworthy, que son loables, que queremos incentivar, y es la acción de llevar la basura al contenedor, que esta es la acción que tiene un reward positivo porque el valor la juzga como que es buena. Por lo tanto, lo que tenemos es un MDP, un Markov Decision Process, en el que hemos considerado dos recompensas. Entonces, lo que tenemos ahora en realidad es un multi-objective MDP, un proceso de decisión de Markov multiobjetivo, porque tenemos el objetivo individual y el objetivo ético. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos un problema de multiobjetivo donde un agente queremos que aprenda siendo ético y consiguiendo el objetivo individual. Claro, aprender en un contexto multiobjetivo es más difícil. Entonces, lo que nosotros hemos desarrollado ha sido un proceso que le denominamos de ethical embedding, que nos simplifica el entorno multiobjetivo y nos convierte este entorno en un MDP sencillo, donde las recompensas están combinadas, están escalarizadas, de forma que la gente va solo a recibir una única recompensa y puede aplicar los algoritmos de reinforcement learning habituales. ¿Vale? Esto lo que significa es que cuando nosotros definimos este proceso tenemos que hacer esta combinación de recompensas de forma que la política que nosotros queremos que se aprenda conceptualmente en este entorno multiobjetivo, ¿no? Que tiene el objetivo ético y el objetivo individual, esta política debe ser una política que sea dentro de todo el mundo del espacio, de todas las posibles políticas, de todos los posibles comportamientos de la gente. Nos queremos centrar en esas políticas que sean, esos comportamientos que sean éticos, y además buscamos el comportamiento ético que consiga el valor individual, el objetivo individual de mejor manera. Y a ese le denominamos la Ethical Optimal Policy.
¿De acuerdo? Bueno, pues el Ethical Embedding Process lo tenemos que definir de forma que cuando hagamos esta combinación entre las dos recompensas, nos aseguremos que la política que se aprenda de forma aplicando los algoritmos de aprendizaje, que será la política óptima, en realidad corresponda a la Ethical Optimal Policy del entorno multiobjetivo. ¿Vale? ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues lo hacemos dando garantías formales y utilizando tecnología de los contextos de Multi-Objective MDP, que no voy a entrar en los detalles, pero simplemente para tener una idea, pues pasa por calcular un concepto que se llama la Convex Hull y luego ahí se busca la política ética óptima y ahí ya se calcula el peso que te permita garantizar que la gente se va a comportar de forma ética si se aprende suficientemente bien. Muy bien, pues el comportamiento que aprende en este caso, habiendo incluido el comportamiento, el valor de ser cívico, es de llevar la basura a la papelera, al contenedor, antes de llegar al objetivo, ¿no? Tal como se ve aquí en esta representación del comportamiento aprendido, ¿no? Lleva la basura al contenedor. Muy bien. ¿Qué pasa? Que al incluir el comportamiento, al pedir que el comportamiento sea ético, vamos a pagar un precio. Lo que vemos es que en este caso concreto, por ejemplo, la gente tarda un poquito más en llegar a su destino, pues porque tiene que ir empujando la basura. Entonces es importante cuantificar el precio que se paga por el hecho de comportarse de forma ética. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta cuantificación en el ejemplo que os he mostrado, que bueno, pues se pierde un 6%, se pierde un poco, se tarda un poco más en llegar al destino, pero se consigue un comportamiento ético, cosa que es deseable. Bueno, esta tecnología la hemos aplicado a varios contextos. El primero que os quería comentar tiene que ver con unos chatbots, con un chatbot que hicimos en el contexto de la evaluación de la user experience de personas que están jugando a un juego. Queríamos poder incluir un chatbot que hiciera preguntas sobre la experiencia de usuaria durante el juego. Y en este caso, pues teníamos un juego que tenía varias pantallas, varias partes donde se jugaba y se pasaba mediante un menú de una parte a otra, ¿no? De una pantalla a otra. Y lo que queríamos hacer era aprender que el objetivo de este chatbot era conseguir cuanta más información mejor, ¿no? Y esto se hace pasando un cuestionario a la persona que está jugando, pero queríamos incluir el valor de ser respetuoso, el valor de respeto, de no molestar a la persona que estaba jugando. Lo hicimos incluyendo las recompensas, tal y como os he explicado, y lo que vimos es que un agente, un chatbot que no había sido entrenado con el valor del respeto, pues hacía muchas preguntas durante el juego, que son estas etapas de color violeta. Y en cambio, cuando se le entrenaba para ser respetuoso, pues las preguntas las hacía durante las etapas de paso entre pantalla y pantalla, en los menús intermedios. Y además, al final acababa consiguiendo tanta información como el otro agente, porque el chatbot que no era respetuoso, cuando preguntaba a la persona que estaba jugando en medio del juego, pues a veces no contesta. Muy bien, otra de las aplicaciones que quería comentar es en el contexto del coche autónomo. Aquí utilizamos como prototipo un contexto similar al del civismo que os comentaba previamente. En este caso tenemos un coche que está marcado aquí con un círculo negro con una C, que tiene como objetivo individual llegar a esta zona a alguna de estas posiciones. Lo que pasa es que queremos que se comporte de forma ética y queremos que aquí tenemos unos peatones que se van a ir moviendo y no queremos atropellarlos ni siquiera acercarnos demasiado, ¿no? Hacer una conducción
demasiado peligrosa y aquí tenemos unos baches que también queremos evitar. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues considerando, en este caso, no un único valor, sino la gente aquí debe de aprender 3 valores diferentes. Uno sería el achievement, el poder conseguir el objetivo individual. Otro sería el valor de safety, de seguridad, de no hacer daño o no conducir demasiado cerca de los peatones. Y el otro sería el valor del confort, que sería no pasar por los baches. Claro, recordad que cuando estamos considerando diferentes valores, estamos considerando un sistema de valores. Y este sistema de valores incluye una priorización. ¿Cuál es el valor al que le damos más importancia? Claro, nosotros en este caso estamos aplicando un proceso de ethical embedding, pero en este caso estamos incluyendo varios valores. Por lo tanto, ya no tenemos dos rewards, 2 recompensas en concreto, sino lo que tenemos es un vector de recompensas, tantas como valores haya en el sistema de valores. Teniendo en cuenta que la consecución del objetivo individual es uno de estos, ¿no? Es el achievement. De nuevo, entonces, este proceso de lo que trata es de hacer la combinación lineal, la escalarización para combinar todas estas recompensas y que sea más fácil para la gente, reciba una única recompensa, sea más fácil aprender. Bueno, la tecnología que necesitamos hacer para hacer este embedding es parecida a la anterior, también tiene un cálculo de la Convex Pool y del cálculo de la política ética. En este caso lo que pasa es que necesitamos calcular varios pesos, ¿no? Como un vector de pesos para poder hacer esa combinación lineal. ¿Qué pasa cuando tenemos una ordenación de valores, como es el caso, ¿no? Tenemos varios valores, pues tenemos que decidir cuál es la priorización entre esos valores, ¿vale? Entonces, nosotros a modo de experimento lo que hicimos fue decir, vale, vamos a poner todas las posibles combinaciones de preferencias entre valores y vamos a ver la política, el comportamiento aprendido de la gente cuando tiene esa ordenación. Y hemos visto que según qué priorizaciones hagamos entre estos valores, pues vamos a tener un comportamiento diferente. No obstante, queremos desarrollar sistemas que sean capaces de aprender políticas éticas y no sería ético no dar suficiente valor a la seguridad. O sea, una política que aprende a atropellar a peatones no puede ser ética en ningún caso, ¿no? Entonces, lo que abogamos, lo que necesitamos considerar es esos valores que son más importantes deben de ir antes que el valor de querer conseguir tu objetivo individual, ¿vale? Si tenemos en cuenta la ordenación de que la seguridad vaya por delante del confort y en última instancia el poder llegar a tu destino, pues lo que tenemos es esta política aprendida marcada aquí en azul que, como antes, paga el precio de que llega a destino un poquito más tarde. Tarda estos tics, ¿no? estas unidades de tiempo de la simulación entre 8 y 11, que es más que lo que tardaría un agente que no es ético, ¿vale? Que serían 5. Pero al ser ético, ni atropella a ningún peatón, ni conduce muy cercano a ninguno de ellos, ni pasa por ningún bache. Aprende un comportamiento que esquiva los baches, que esquiva los peatones y que llega a su destino. Muy bien, el último de los contextos que os quería comentar tiene que ver con los robots agricultores, donde tenemos varios robots que pueden recoger fruta, y aquí hemos trabajado ya en el caso multiagente. Tenemos varios robots, varios agentes que tienen que aprender su comportamiento, ¿vale? Por lo tanto, aquí en lugar de un Markov Decision Process, lo que tenemos es un Markov Game. Tenemos un conjunto de agentes que tienen que aprender. Entonces, estos agentes, aquí tenemos un conjunto de acciones, una por cada agente, que van a recibir también cada uno de ellos las recompensas. La recompensa por el valor individual de recogida de fruta en este caso y la recompensa por el valor ético.
De nuevo, el trabajo que nosotros hacemos es decir, cómo le podemos simplificar el aprendizaje a los agentes, que en el caso de los Markov Games ya es complicado de por sí. Pues de nuevo, definimos la manera de escalarizar de que por lo menos estos agentes reciban una única recompensa. Aquí, no obstante, en el espacio en el que nos estamos moviendo es de todas las posibles combinaciones, de todos los posibles comportamientos de todos los agentes del sistema, ¿vale? Estamos en un espacio de búsqueda mucho más grande. Aquí ya no tenemos el concepto de política óptima, sino que tenemos el concepto de equilibrio entre diferentes comportamientos. Y nosotros buscamos el equilibrio que sea ético, pero además que intente conseguir el objetivo de la forma mejor posible. ¿Vale? Pues de nuevo, nuestro proceso de ethical embedding lo que va a hacer es calcular el peso que nos permita dar una única recompensa a los agentes que aprenden, de forma que de todas las posibles combinaciones de comportamientos, cuando se calcula el Nash equilibrio, que es un tipo de equilibrio que hay algoritmos para calcularlo, sea equivalente al Best Ethical Equilibrium que hemos definido en el Multi-Objective Markov Game, ¿vale? En el contexto donde hemos incluido los valores morales. Aquí el cálculo de cómo se puede calcular esta ponderación, este peso, pasa por descomponer el problema en diferentes MDPs, tantos como agentes tenemos, y calcular el equilibrio y ahí poder calcular el peso, el peso que nos permite hacer la combinación. El ejemplo, el pequeño prototipo en el que hemos trabajado está adaptado en el Gathering Game de DeepMind que propusieron hace unos años, donde tenían los cuadrados rojos representan agentes, por eso he puesto aquí las caritas, que lo que hacen en un entorno es recolectar manzanas, ¿vale? Que son estos cuadrados verdes. Nosotros hemos cambiado el objetivo y hemos cambiado el problema ligeramente y hemos dicho, imaginemos que hay robots que tienen o agentes que tienen capacidades de recoger que son diferentes, unos pueden recoger más manzanas que otros y que en realidad cada robot debería de recoger un número suficiente de manzanas para sobrevivir. Entonces, en este contexto, lo que hacemos es incluir el valor de la beneficencia de forma que tenemos agentes, robots, que una vez que tengan suficientes manzanas para poder sobrevivir, van a aprender a donar manzanas a los agentes que tengan la necesidad porque no tengan suficientes manzanas. Y lo hacemos a través de una caja de donación, ¿no? de un banco de alimentos o una caja de bien común donde se recogen las manzanas donadas. Entonces, esto es una pequeña ejecución de cómo los agentes van recogiendo manzanas. Inicialmente el agente 0 tiene muchas más capacidades de recolección de manzanas y va a ir recolectando manzanas. En cambio, el agente 1 pues no ha sido capaz de recoger ninguna manzana. Y lo que tenemos aquí es que a partir de que el agente 0 tiene 10 manzanas, se empieza a donar manzanas a la caja de donación y a partir de ahí el agente 1 ya va a poder ir teniendo manzanas hasta que pueda sobrevivir. Entonces, esto es una gráfica que nos muestra como si no incluimos el valor de la beneficencia, pues hay un agente que no consigue sobrevivir porque no consigue recolectar suficientes manzanas y en cambio hay otro agente que tiene mucha más capacidad de recolección que sí que sobrevive. Cuando incluimos el valor de la beneficencia, lo que tenemos es que el agente que tenía más capacidad empieza a donar a la caja de donación y ahí el agente que no tenía tanta capacidad pues es capaz de empezar a tener manzanas y finalmente sobrevive porque los dos acaban teniendo más de 10 manzanas. Esto también lo hemos hecho en entornos más ampliados, donde tenemos varios agentes que van recogiendo manzanas en un entorno pues mayor. En este caso,
la medida de supervivencia eran 15 manzanas, pero los resultados eran los mismos. Los agentes aprenden a donar y a coger manzanas de la caja de beneficencia. Y con esto es lo que os quería explicar sobre ingeniería de valores, sobre inteligencia artificial, que lo que hace, queremos que esté alineada con valores y además que trabaje en contextos de los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí os dejo algunas de las referencias de publicaciones en las que explicamos el trabajo que os he ido presentando, y ya no me queda más que daros las gracias por vuestra atención, pero también dar las gracias a las personas con las que he trabajado para poder hacer las publicaciones y el trabajo que os he explicado. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias, doctora Maite. Muy interesante, la verdad, incorporar los objetivos de la ONU al trabajo de investigación. Es algo que en México nos falta. Y gracias por el tema. Yo pienso que le dio muchas ideas a nuestros estudiantes y a nuestros compañeros investigadores para considerar este tema también en nuestros proyectos. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Procedemos a algunas preguntas que me han hecho llegar por el chat. En la primera, si consideramos a un vehículo autónomo como un agente, ¿qué criterio se debe aplicar para priorizar dos acciones negativas si desde el punto de vista humano ambas son inaceptables? Sí, es una pregunta muy, muy interesante. Cuando os explicaba el trabajo que hemos estado haciendo, no he podido entrar en muchos detalles. Y uno de los detalles que no he podido entrar a detallar es el hecho de que nosotros somos capaces de buscar cuáles son las mejores acciones, las acciones éticas, cuando realmente hay una acción que sea buena, que sea ética, ¿vale? O sea, encontramos solución si hay solución. En los típicos dilemas, por ejemplo, el trolley problem, ¿no? Donde hay que elegir si atropellar a 3 o atropellar a 4, este tipo de cosas, ¿no? La moral machine, que se ha hecho tan famosa. En este tipo de problemas son dilemas, y la caracterización de un dilema es que no hay una buena solución, ¿no? Tenemos que elegir entre dos acciones que son malas. Entonces, en este sentido, nosotros no hemos podido avanzar, digamos, nos hemos centrado en el hacer el aprendizaje en las situaciones generales donde habitualmente tienes una forma de comportarte bien, y ya dejaríamos a otras investigaciones al contexto de decir, bueno, cuando no hay una forma de comportarse bien, ¿cómo se puede hacer? Sí que puedo decir que, por ejemplo, en el contexto alemán, donde la industria automovilística es importante, ya hace unos años que se hizo unas discusiones sobre este tipo de problemas, y en el caso de, por ejemplo, las recomendaciones alemanas acabaron dictando que sería mejor no tener en cuenta ninguna características, por ejemplo, de las personas que se iban a acabar atropellando, ¿no? Que eso sería una discriminación. De alguna forma, no lo decían explícitamente, pero de alguna forma proponían resolver ese dilema de una forma aleatoria. A lo mejor había que lanzar una moneda y decidir cuál de las dos malas acciones se hacían. En este sentido, el experimento de la Moral Machine, este programa que pusieron desde el MIT, diciendo a la gente, preguntando a la gente qué acción harían, si atropellarían a señoras embarazadas o a delincuentes o este tipo de cosas, pues iría en contra de lo que éticamente se considera, sobre todo en algunas disciplinas, tipo la familia deontológica bueno, que es filosofía alemana de hace tiempo. Pues Kant, por ejemplo, consideraba que todas las personas somos iguales, por lo tanto, no se puede distinguir de decido matar o atropellar a esta persona en lugar de a esta otra. Sí, es complicado llevarlo a la programación, es complicado. Y hay mucho donde seguir investigando, ¿no? En este sentido, como usted lo menciona. Bueno, siguiente pregunta. En Europa, al parecer, la ley de protección de datos se ha fortalecido. ¿Qué tanto beneficia esta ley a los usuarios?
la ley de protección de datos, la verdad es que cuando la empezaron a implantar tuvo muchas críticas porque obligaba a las aplicaciones a ser más transparentes y te informa, ¿no? Y desde Europa cuando tenemos una aplicación pues siempre nos informan de se van a instalar cookies, me das permiso. Pero yo creo que desde el punto de vista de los usuarios y de las usuarias, nos parece bien, por lo menos los que somos mínimamente técnicos, nos parece bien que nos avisen de que van a utilizar nuestra información o que nos tengan que dar parte de información de qué van a hacer con nuestros datos. Entonces, en este sentido, la percepción es que sí que nos sentimos más protegidos, porque de hecho siempre las opciones te dan la opción de no quiero que me cojas cookies o no quiero que utilices mi información para hacer fines publicitarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo personalmente como usuaria sí que me siento más protegida, porque entonces ya sería cuestión de la aplicación. Si la aplicación finalmente acaba utilizando mi información para fines que yo no le he dado permiso, ya estaríamos en un contexto ilegal, ya está haciendo cosas ilegales, ¿no? Y si no pones esta ley, pues no pasa nada, aquí todas las aplicaciones pueden utilizar nuestra información de forma... Y cuando trabajamos en ética, pues una de las consideraciones que tenemos, o por lo menos las personas que somos más sensibles, es que realmente sí es importante tener transparencia en el uso de cómo las aplicaciones están utilizando la información, están tomando las decisiones, que sea explícito, que quede muy claro cómo se están tomando esas decisiones, por qué me están recomendando una canción y no otra, o comprar un producto y no otro, ¿no? ¿Es por intereses comerciales o es porque realmente a mí me interesará más ese producto, ¿no? Y así es, muchas gracias. Tengo otras dos preguntas. ¿Qué opina de las empresas que básicamente han constituido un monopolio en el manejo de los datos de la mayoría de los usuarios, como Google, Apple, Microsoft, Amazon? Claro, yo iría un poco en la línea, lo he mencionado brevemente, ¿no? Los de OpenAI decían, tenemos que hacer un diálogo social en la decisión de la gobernanza, ¿no? de la inteligencia artificial. En el caso de los datos, yo estaría igual. Creo que el hecho de que algunas empresas se hayan, casi puedo decir, apropiado de datos y de información, y además son casi monopolios, ¿no? O sea, no monopolios que no haya competidores, pero en el sentido de que realmente incluyen mucha información y tienen, eh, al final, tienen mucho poder por todo el poder que aporta el tener esa información. Yo creo que no debería de ser así. Y en este sentido, desde Europa tenemos esta visión, ¿no? Igual que lo de la ley de protección de datos, pues un poco de protección de los usuarios, ¿no? Si somos usuarios y usuarias de unas ciertas aplicaciones y una empresa va a hacer negocio con esa información que obtiene de mí, pues bueno, creo que hay una parte lícita de que hagan negocio. Son empresas, tienen que hacer negocio, pero luego hay una responsabilidad social que deberíamos de discutir y hablar socialmente, ¿no? Y por ahí creo que también somos los usuarios y las usuarias las que tenemos que pedir: no me instalo esta aplicación porque me está haciendo un uso indebido de mis datos o no puedo, ¿no? Ahí tenemos que ser todas las personas usuarias las que pongamos un poco condiciones a las aplicaciones que utilizamos. Sí, muy cierto, doctora. Y por último, ¿cuál es su opinión con respecto a que las aplicaciones en sus términos y condiciones indican que si no estás de acuerdo, no puedes usar la aplicación del dispositivo? Claro, yo entiendo pues lo que decía, ¿no? Tú tienes, o sea, hay una empresa y es lícito que haga negocio la empresa tiene el objetivo de ganar dinero, ¿no? Es por forma de empresa, ¿no? Por entidad, pues es lícito que lo hagan. Claro, la empresa puede decir, si no gano dinero contigo, pues no te doy el servicio. Y en este sentido, pues, bueno, me parece hasta cierto punto razonable. Seguramente va a haber otra aplicación, otra empresa que pondrá otras condiciones para poder usarlo, ¿no? Tenemos cierto tipo de empresas que a lo mejor te cobran una fee, ¿no? Por poder utilizar sus aplicaciones, pero te dan la seguridad de que no van a estar haciendo negocio
con tu información. Bueno, pues ahí ya cada persona somos libres de decidir, ¿no? ¿Cómo van a hacer negocio conmigo? ¿Porque yo les pago directamente o porque les pago con la información que es mía, ¿no? Pues bueno, me parece que es una situación que es relativamente razonable que se produzca. Y ahí ya es nuestra parte la que tenemos que decidir por dónde Sí, lo así es, hacemos. doctora. Muchísimas gracias. Nos deja un gran tema para reflexionar, para analizar también sus artículos, están muy interesantes. Y vamos a proceder a agradecerle con una constancia virtual. La voy a leer, es un certificado de participación. This is present to Dr. Maite López Sánchez for the presentation, consideration of ethical values in multi-agent systems at the 4th International Conference on Artificial Intelligence, Data Science and Applied Computing. Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, México, noviembre 16 de 2023, y la firman el doctor Miguel Ángel Sánchez Acevedo, director del APSIT, el director del LABIT, el maestro José Alberto Márquez Domínguez y nuestra vicerrectora académica, la doctora Margarita Bernabé Pineda. Un gusto tenerla con nosotros, esperamos verla pronto. Muchas gracias.